Hola, antes de empezar el video quiero contarte que en la descripción tenés un link para que puedas obtener el material de estudio y otro link para un formulario donde puedes contestar las preguntas y también escribir tus dudas con tu correo para que te contestemos. Ahora sí, vamos al estudio. Bueno, vamos a empezar entonces la lección número 8, que nos introduce ya directamente en la segunda parte de Génesis, que es la historia de salvación, ¿no? La historia primitiva, Génesis 1 al 11, y esta es la historia de los patriarcas. Hasta este punto, hasta Génesis capítulo 12, donde estamos por estudiar ahora, tenemos la creación del hombre, el diluvio, el nuevo comienzo después de este, y después el fracaso, ¿no? Babel como uno de los fracasos ya no solo del individuo, sino de la sociedad. Y entonces hay una nueva oportunidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Y entonces vemos aquí cómo Dios toma la iniciativa en relación con el hombre y llama a un hombre para empezar una historia de salvación. En este caso es Abraham, que significa Padre exaltado. A él Dios le hace un llamado y hay una respuesta de parte de él. Entonces Abraham inicia la lista de hombres y mujeres que a través de la historia han sido llamados para instrumentar humanamente el plan redentor de Dios. En todos los casos que vamos a ver, aunque hay diferencias en cada uno de ellos, lo que se ve es siempre la obediencia, ¿sí?, completa y sincera de estas personas. Y gracias a esa obediencia es que la historia de salvación también se va desarrollando. Por supuesto que hay pruebas, hay dificultades, y eso vamos a ver también en el texto bíblico. Vamos a ver inclusive las pruebas, las ansiedades de Abraham, que se relacionan específicamente con dos cosas: la obtención de tierra por un lado y la obtención de descendencia por el otro. Estas son las dos cosas importantes que se plantean en esta historia. Y obviamente que hay condiciones negativas como hambre, como esterilidad, como peligros de asimilación, como conflictos bélicos, como sustituciones que son aparentemente válidas, y en todos los casos se ve la fidelidad de Dios para cumplir la promesa. Por eso es que en cierto sentido Abraham representa un modelo para el creyente, o sea, para el cristiano. La promesa del reino de Jesucristo y la oferta de vida eterna tienen que ser las metas de la peregrinación que nosotros tenemos. Así como tierra y descendencia fueron las promesas para Abraham, para el creyente reino de Dios y también vida eterna. Vamos a empezar Génesis capítulo 12 entonces, leyendo en el versículo 1, y es muy importante la frase con la que comienza Génesis 12:1, que dice: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí en estos tres versículos del comienzo del capítulo 12 tenemos el llamamiento de Abraham. Y es muy importante esa primera expresión, esa transición que hace con el capítulo 11, que es que Jehová había dicho a Abraham. Ese había dicho es pasado. Ellos están en este momento de la historia en Aram, que no es Ur de los Caldeos donde salieron, sino en Aram, y ahí está viviendo con su papá, con su sobrino y con su esposa. Dice la Biblia que en una fecha anterior a esto ya le había dicho Jehová que se vaya de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. De hecho, el capítulo 7, versículo 2 de Hechos lo aclara más. Dice así: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. O sea que el llamado de Dios se hace cuando él estaba todavía en Ur de los Caldeos. Y enfáticamente acá se afirma que es Dios quien toma la iniciativa. Dios le dice a Abraham que salga y Abraham responde a ese llamado, a ese plan que Dios inicia. Este es el patrón en general de la Biblia. Dios siempre toma la iniciativa y el hombre responde a esa iniciativa. ¿Cuáles son las demandas, por un lado,
y cuáles son las promesas por el otro de este llamamiento de Abraham. En primer lugar vamos a ver las demandas. Hay tres cosas que le dice Dios que él tenía que dejar. En primer lugar dice, vete de tu tierra. Eso es lo primero. Que era original y culturalmente Ur de los Caldeos, que era una civilización muy avanzada en esa época, a la cual Abraham pertenecía. En segundo lugar, le dice que se vaya de su parentela, o sea, de los parientes. Tenía que dejar. Por supuesto, eso significaba dejar lo más querido, y también lo que representaba la seguridad para él y la comodidad. Pero en tercer lugar, y aún mucho más fuerte que la parentela, es la casa de su padre. Eso es lo que le pide que deje, la casa de su padre. Y esto es muy importante entenderlo en el contexto, porque en el sistema patriarcal, Abraham era el primogénito, entonces tenía derecho de primogenitura. Él era el heredero de todo lo que, o de la gran mayoría de lo que su padre tenía. Entonces él está renunciando a la herencia que tenía él y al lugar privilegiado socialmente como primogénito. Todo eso le estaba pidiendo a Dios que renuncie. Entonces, las condiciones que Dios le establece a Abraham es el abandono, la renuncia y la aceptación de lo desconocido, porque le dice a una tierra que te voy a mostrar, ni siquiera le dice a dónde, simplemente le dice que salga. Y eso es muy importante que entendamos, porque ahí hay un pedido de fe, de seguimiento de fe, como dice el Nuevo Testamento, por fe andamos, no por vista. Acá no había vista, sino había una decisión de fe. Según Josué, nosotros ya habíamos mencionado eso en la lección anterior, Josué 24:2, era reconocido que Taré, que era su papá, era alguien idólatra. Entonces, el contexto en el que él estaba era de un contexto de idolatría y Dios quiere sacarlo de allí. Entonces, tenía que abandonar todo y comenzar de nuevo, bajo la dirección de Dios, el nuevo plan que iba a ser justamente la historia de salvación de toda la humanidad. Ahora, ¿cuáles son las promesas que le hace Dios? Miren que en primer lugar le dice, yo te voy a dar una tierra, todavía no conoce el dónde, es una tierra que te voy a mostrar en el futuro. En segundo lugar, voy a hacer de ti una nación grande. Eso es lo que dice ahí el versículo 2. Entonces le promete a un hombre cuya esposa era estéril que iba a ser una nación grande. Entonces le está prometiendo ahí descendencia. E inclusive la palabra nación también significa un territorio geográfico y una unidad política y étnica. Todo eso le está prometiendo ahí cuando le dice voy a ser una nación grande. Luego, en tercer lugar, dice ahí, te bendeciré. Y eso es muy significativo, porque él estaba renunciando a la bendición paternal, y Dios le está diciendo, yo te voy a dar una bendición, mejor todavía que la que te puede dar tu padre. En cuarto lugar, dice que va a ser engrandecido su nombre, engrandeceré tu nombre. Y es muy interesante porque justamente eso es lo que dice capítulo 11 con respecto a la gente de Babel. La gente de Babel, lo que ellos querían hacer es un nombre en la tierra, ser reconocidos, pero en ese caso con fines que desafiaban a Dios y con motivos egoístas. En cambio, en este caso, lejos de ser olvidado por haber dejado a su familia, dice Dios que él iba a ser reconocido, iba a ser un hombre grande. Luego dice que ibas a ser de bendición para otros, bendeciré o serás bendición. Después dice, bendeciré a los que te bendijeran, serán malditos los que te maldijeran. Y termina diciendo, el versículo 3, serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y este es como lo más importante, ¿no?, que señala aquí la bendición. Porque en él, en Abraham, se inaugura una nueva relación con toda la familia de la tierra. Entonces lo central de estas promesas era un compromiso misionero de Dios, universal, que de hecho lo repite varias veces en Génesis, por ejemplo en el capítulo 18, versículo 18, capítulo 22, versículo 18, capítulo 26, versículo 4, capítulo 28, versículo 14. Es decir, la voluntad de Dios expresa era justamente la redención para todas las naciones. Entonces, si bien es su nombre, el plan de Dios de entrada era la redención o la salvación de todas las naciones. Y una de las cosas muy importantes que tenemos aquí es cuál es la respuesta de Abraham. Porque en la respuesta de Abraham vemos justamente la continuidad del plan de Dios. Vamos a ver entonces versículo 4 ahora. Comienza el versículo 4 diciendo que se fue Abraham como Jehová le dijo. Y ahí está la obediencia de él ante este pedido que era a un lugar desconocido, ¿no? Y de hecho
la tierra que el Señor le prometió terminó siendo Canaán, que él no sabía hasta ese momento, y el pueblo, la nación que fundaría sería lo que nosotros conocemos como los judíos, en la actualidad el pueblo de Israel. Por eso es que este versículo es un bello testimonio de la fe del patriarca. Él obedeció al Señor. De hecho, es la respuesta de un hombre que según o desde el punto de vista humano no tenía mucho para ofrecer. Es decir, no tenía esperanza de descendencia, su esposa era estéril, como vimos en el capítulo 11, no era una persona prominente a nivel social o económico, pero sí lo que se distingue es que él acepta el llamado de Dios y obedece. Y ustedes saben que es un hecho histórico comprobable lo que dice aquí, es decir, a lo largo de la historia, los que han bendecido a Abraham o a su descendencia han sido bendecidos, y los que han maldecido y despreciado a los descendientes de Abraham también han sufrido o han recibido lo mismo. Así que se ve eso, y por supuesto que finalmente todas las familias de la tierra han sido bendecidos por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo, según lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 8 y versículo 16. Entonces ahí se cumplió esta bendición completamente. Por eso es que la genealogía de Jesús en Mateo comienza diciendo que era descendiente de Abraham. Bueno, dice la Biblia que aquí en el versículo 4 se fue y Lot fue con él, el sobrino, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era alguien grande ya, no era un jovencito que estaba con todas las fuerzas para iniciar, para explorar, no. Era alguien que quizá en su etapa de desarrollo hubiera estado buscando la seguridad. Sin embargo, este hombre, ya grande, decide aceptar el desafío de Dios y salir del lugar de comodidad, de seguridad que tenía. De hecho, dice el versículo 5 que Abraham tomó a Sara, su mujer, Sarai, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es decir, que tenía ciertos bienes. Uno puede inferir aquí que él era una persona que tenía un buen pasar económico mientras estaba ahí en la tierra de Canaán, de Aram, perdón. Entonces estaba bien, y aún así decide obedecer a Dios y salir. Dice que se dirigieron hacia la tierra de Canaán. No tenemos evidencia de que él supiera que esta era la tierra prometida para él, pero sí lo que vemos en la historia, y obviamente han descubierto a través de las excavaciones, que Canaán era un lugar estratégico, justamente porque era el corredor entre los dos imperios de ese entonces, Egipto en el sur, Mesopotamia en el norte. Entonces era un lugar donde las rutas comerciales, ¿sí?, cruzaban por esa zona, y por eso es que era muy atractivo para muchas personas habitar en ese lugar. Quizás esa era la motivación de su papá Tarek de ir ahí originalmente, para buscar un mejor pasar, ¿sí?, económico. Canaán, el área que cubre geográficamente, es al norte está Siria, o en ese entonces es conocido como Aram, en el sur está el desierto de Arabia, en el este está el río Jordán, y en el oeste está el mar Mediterráneo. Eso es esta zona conocida aquí o delimitada como Canaán. Después dice la Biblia que pasó Abraham, versículo 6, por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Es muy interesante porque ese lugar es muy significativo, ahí donde se menciona. Es un lugar que en la historia de Israel es muy importante. Por ejemplo, fue allí donde los israelitas se congregaron para elegir entre bendición y maldición con Moisés en Deuteronomio 11. Ahí es donde Josué da su último encargo al pueblo, Josué 24. También ahí es donde se divide en dos el reino de Salomón en su hijo, según Primera de Reyes 12. Entonces es un lugar muy importante donde él se detiene en esta historia. Y dice algo muy, muy significativo el versículo 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces hay una aparición acá de Dios, y acá sí por primera vez le dice: esta es la tierra. Esa tierra que le iba a mostrar cuando lo llama,
Una vez que él llega ahí dice, bueno, esto va a ser la tierra, va a ser Canaán. Y obviamente es posible que esa aparición fuera una recompensa a esa fidelidad de Abraham, a la obediencia de salir, de dejar el lugar de comodidad, y también un privilegio, ¿no?, para el patriarca, que le aparezca Dios con esta promesa. De hecho, ustedes van a notar ahí en el versículo 1, cuando le hace el llamado, dice, a la tierra que te mostraré. Yo te voy a mostrar la tierra. Pero aquí, cuando le aparece, dice, yo voy a dar esta tierra. Entonces ya hay una promesa concreta de que iba a dar la tierra, pero no a él. Y esto es muy importante porque el verbo está en futuro. Y dice, a tu descendencia daré esta tierra. Esta tierra era la tierra que habitaba justamente el cananeo, como dice el versículo 6, o sea, no era una tierra que estaba deshabitada, sino que había personas ahí. Y dice, no a vos, sino a tu descendencia voy a darle la tierra. Por eso es que Hebreos 11:9 es tan significativo, porque dice que Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea, la ocupó por fe, inclusive ahí, para que sus descendientes recibieran la promesa. Por eso es que Abraham representa un modelo de fe, porque aún las promesas que Dios le da no eran para él, sino para su descendencia. El hecho de la tierra, el hecho de la nación y el hecho de bendecir a todas las naciones de la tierra no era algo que él iba a ver en su momento, sino que iban a ser sus descendientes. Dice también la Biblia ahí en el versículo 7 que le edificó un altar a Jehová. Ustedes saben que religiosamente los cananeos eran politeístas, muy idólatras. Ellos tenían santuarios o altares que le dedicaban a culto a sus deidades. Por ejemplo, las más famosas eran Baal, que significa Señor, y también la diosa de la fertilidad, Astarte. Entonces ellos, por medio de sacrificios de animales, inclusive de sacrificios humanos y también de actos sexuales, justamente le rendían culto a estos dioses. Y en medio de toda esa idolatría, de ese paganismo, de repente aparece Abraham ahí con un altar, pero dirigido a Jehová. En ese momento es interesante, porque si ustedes van a ver después la historia de Abraham, y ya lo vamos a mencionar ahora, empieza a ser algo de costumbre para Abraham, la edificación de altares. Es como una especie de nombramiento de acá está Jehová, es una proclamación que le está haciendo en medio de este paganismo, que hay un Dios verdadero. Ese Dios verdadero es a quien él le edifica un altar en este lugar. Bueno, sigue caminando, fíjense, versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Otra vez, otro altar. Y acá hay algunos detalles muy interesantes que me gustaría que prestemos mucha atención porque vale la pena notarlos. Este lugar al oriente de Betel, bueno, Betel es significativo porque es el nombre realmente que le puso Jacob, o sea, es un nombre que posteriormente recibe este lugar. Entonces ahí vemos que el escritor está mencionando para ubicar a los lectores. Originalmente se llamaba Luz y estaba a 18 kilómetros al norte de Jerusalén. Entonces ya está muy cerca de lo que después sería Jerusalén en la historia. Y él en ese lugar también edifica un altar al Señor. Por eso es que podemos decir que Abraham es el patriarca que se identifica con edificar altares, ¿no? Donde va, él edifica altares al Señor. Y hay un simbolismo muy fuerte ahí, porque eso indica siempre que Dios ocupa el centro de su vida y del peregrinaje que él hace. Cada lugar que va, él está reconociendo que Dios está con él. Y obviamente que al invocar esa expresión muy importante ahí, en el versículo 8, al invocar el nombre de Jehová, está hablando de una lealtad única hacia este Dios. Esa es una palabra que significa proclamar. Entonces no solamente está levantando un altar, sino que está haciendo una proclamación a los cananeos que viven ahí acerca de Jehová. Y también es interesante notar la expresión plantó su tienda. Esa expresión indica que él era alguien nómade, es decir, que se iba moviendo, estaba de paso por ahí. Aunque era la tierra prometida, él iba de paso. Entonces, la vida de peregrinación de Abraham
se convierte en un modelo también para el creyente, de no arraigarse a la seguridad, a la permanencia que el mundo ofrece, ni tampoco a demandar el cumplimiento inmediato de las promesas. Esa es una lucha que nosotros tenemos, queremos que Dios haga todo ya. Acá vemos un ejemplo de paciencia, de fe, de esperanza, de que lo que Dios tiene es mejor, es más excelente que lo que puede ofrecer el mundo. Y Pedro también por eso es que habla de los creyentes como peregrinos en este mundo y extranjeros. Bueno, y ahí entonces viene el versículo 10, que empieza una sección muy interesante de la vida de Abraham, porque si bien es un ejemplo de fe, está muy lejos de ser una persona perfecta. Él comete muchos errores y acá vemos uno de ellos, desde el versículo 10 hasta el 20, que es el viaje a Egipto que hace. ¿Por qué lo hace? Dice el versículo 10, que hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Miren, si hay algo que podemos ver aquí en la historia de Abraham, es que nunca la práctica de la obediencia a Dios es fácil, ni tampoco la fe queda sin probarse. Desde el principio, aunque este es un ejemplo de fe para nosotros, Abraham tiene pruebas. Y en este caso la prueba específica es el hambre. Hay hambre en Canaán y entonces él decide moverse hacia Egipto. Claro, lo que tiene a Canaán en este caso es que debido a las características del suelo, topográficas y climáticas, también depende de las lluvias estacionales. Entonces, mientras las lluvias estacionales, la temprana y la tardía, como dicen los profetas, están en su lugar, no hay ningún problema. Pero si llega a ser escasa alguna de estas, produce problemas de hambre. Por eso es que Canaán tiene cíclicamente este problema, esta prueba del hambre. Por ejemplo, aparece de nuevo en 26, capítulo 26, en el capítulo 41, tiene este problema del hambre en Canaán. Claro, esta movida a Egipto, algunos creen que refleja la falta de fe de Abraham, porque él está escapando de la hambruna. Y de hecho, ir a Egipto en el pensamiento bíblico siempre significa abandono del propósito divino. Y ha sido una constante tentación. Eso es por un lado, pero por otro lado es muy interesante notar que en vez de volver a Harán, donde él estaba bien, y volver al norte, sigue yendo más al sur, sigue como un nómade buscando dónde establecerse. Entonces, tenemos ahí la parte de Egipto, y esto quizás pueda ser una de las cosas que uno dice, ¿qué pasó acá? Pero hay algo todavía más triste cuando va a Egipto, y es lo que dice el relato. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, por miedo a que lo maten, debido a la belleza de su esposa, él le pide a Sarai, que diga que es su hermana. Nosotros vemos un caso similar después en el capítulo 20, y ahí también nos informa de que era una media verdad. Es decir, Sarai sí era su hermanastra, o sea, era hija de padre, pero no de madre, pero la realidad era que era su esposa también. Es decir, en este momento la relación válida que ellos tenían era la de esposos. Sin embargo, por miedo le pide que no diga eso. Y ahí también vemos otro desliz, ¿no?, en la vida de Abraham. Por supuesto que su suposición es correcta, porque dice, me van a reservar la vida y me va a ir bien por causa tuya. Y eso fue lo que pasó. Versículo 14 dice que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes de Faraón, la alabaron delante de él, fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Es decir, fue bendecido aparentemente justamente por esta media verdad, que era una mentira en total, porque además de ser su hermanastra, era también la esposa, Sarai. Pero esto
ellos no lo dijeron. Pero vemos ahí que sí, el faraón lo bendice, lo favorece con bienes personales, o sea, ganado, con recursos humanos, con siervos. Pero en esa concesión, ustedes, si lo piensan bien, se está poniendo en peligro el llamado en cuanto a la descendencia. Porque Faraón hace eso porque quiere tomarla como esposa, a Sarai. Entonces ya no solamente estaban lejos de la tierra, que era una de las promesas de Dios, sino también se estaba alejando del propósito de Dios de la descendencia. Entonces quedan suspendidos en este momento, a través de este acto de Abraham, estas dos cosas. Por eso es que muchos hablan de aquí hubo un problema, una crisis de fe en esta prueba. Y lo que nosotros vemos a continuación es la intervención de Dios. Y muestra la fidelidad al propósito que él tenía, ¿no? Versículo 17 dice que Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. De alguna manera, Faraón supo que era la esposa de Abraham y entendió que lo que le estaba pasando, estas plagas que le estaba ocurriendo, era a causa de esto. Nosotros no sabemos cómo se enteró. En el capítulo 20 sí sabemos que a través de un sueño se entera el otro rey, pero aquí no. Lo cierto es que se entera que esto que le estaba pasando era a causa de que justamente Sarai era esposa de Abraham y no le estaba permitido al faraón, al rey de Egipto, tomarla. Entonces, qué interesante también esta paradoja, ¿no? Cuando hay una prueba y donde la fe no se evidencia, porque este hombre cuyo llamado era para bendecir a las personas termina siendo de maldición debido a la desobediencia. La desobediencia produce maldición. Y acá este hombre que debía bendecir termina siendo de maldición para el faraón. Entonces, el versículo 18 dice que Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y preste atención a este versículo 19. Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, algunas observaciones muy interesantes que vale la pena hacer con respecto a esta historia y el aprendizaje que nos deja. Vamos a verlo ahora. Es muy interesante esto porque si vamos a entender, bueno, lo que hace el faraón básicamente en este momento es, además de recriminarlo, lo deja ir con los regalos que le había dado, es decir, no vemos que le haya quitado esto, bendice, ¿no?, a Abraham en ese sentido y lo deja ir con su esposa, pero la consideración del hambre de Abraham nos permite o nos pone en reflexión sobre el tema del hambre en nuestros días. Ustedes saben que a nivel mundial, pero especialmente en América Latina, muchas veces esta prueba, esta situación que nosotros vivimos como países, puede ser por un lado de tropiezo y por otro lado puede ser también de tentación para la iglesia de Cristo y para los cristianos. Pero vamos a hablar de la iglesia en general, de la iglesia cristiana. Puede ser de tropiezo porque a veces la iglesia queda como muda e inmovilizada al respecto y solo da prioridad a lo espiritual. Entonces corremos ese riesgo de aislarnos de la sociedad y no ser sensible a esta necesidad. Pero por otro lado puede ser también de tentación porque puede hacernos que nos enfoquemos solo en eso, en saciar el hambre. Y entonces nos concentramos solamente en programas humanitarios y perdemos el llamado de ser portadores del mensaje de salvación. Estos dos extremos tenemos que evitar, es decir, la iglesia como iglesia debemos moldearnos a la compasión concreta del Señor Jesús, de preocuparnos justamente por el hambre de la gente, pero sin perder de vista el propósito redentor. Por eso es que la prueba aquí, que es el hambre, también tiene una reflexión, un desafío para nosotros como iglesia hoy, cómo respondemos ante estas pruebas que nos enfrenta la sociedad y cómo debemos tener cuidado de no tropezar y aislarnos y solamente espiritualizar el mensaje de salvación, y por otro lado no caer en la tentación de solo enfocarnos en la necesidad puntual y perder de vista la misión trascendental que tiene el Evangelio, que es llevar vida eterna a las personas. Bueno, esto nos prepara justamente ahora para entender el pacto, la respuesta, el llamado de Dios y la respuesta de Abraham nos prepara para que ahora podamos estudiar el pacto que Dios hace con Abraham.
Gracias por llegar hasta el final de este video. Oro y espero que sea de utilidad para su vida. Y si usted desea seguir recibiendo estos videos, por favor suscríbase al canal y active las notificaciones. Así todas las semanas les llega una lección nueva. Dios mediante, el próximo martes vamos a subir la siguiente. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Nos encontramos en el próximo video.